Buenas noches, abogados, que sabemos que posteriormente va a estar observando esta grabación. Nosotros somos el grupo conformado por Figueroa Guerrero Emilia, Bravo Malo Ponce Bielka, Brito Astudillo Samantha y quien habla, Zambrano Pinar Gote Naomi. Nosotros vamos a hablar sobre el tema que se dejó en el texto debidamente subido a la plataforma, que hablaba sobre la lógica y ética del abogado. A continuación, mi compañera Emilia va a comenzar con la exposición. Gracias. La lógica y la ética del abogado. Uno de los retos a los que se enfrentan los abogados, los defensores de la justicia, es el que resulta del marco normativo al que deben estar sometidos y por el cual se apuesta desde la ética profesional. Cuando hacemos referencia a una conducta de ética dentro del ámbito jurídico, nos referimos al comportamiento lógico y exigible que deben respetar los operadores de la justicia o los profesionales al servicio de la administración pública. En todos estos ámbitos se integra el mundo que sea un poco más a la realidad de lo que es conveniente. Podemos deducir que hablamos sobre lo que es bueno o lo que sería algo adverso, que es lo malo. Es por esto que los abogados deben tener presente que son servidores de la justicia y un colaborador de esta administración. Como nos dice Miguel Ángel Hernández Romo, la abogacía es una profesión difícil porque todos los días se debe batallar con un sinnúmero de etiquetas que nos pone la sociedad. Como por ejemplo, que son tachados como charlatanes, como tramposos, que solo buscan el enriquecimiento a través de los clientes. Es cierto que existen muchos profesionales de derecho que carecen de valores básicos de la ética y la lógica, pero esto es generalizado en cualquier otra profesión, la cual abusa de la condición para beneficio propio. Pues es así, como en todos los ámbitos existen excepciones. Por lo cual yo considero que el abogado debería ser una persona formada integralmente, especialmente en los valores como la igualdad y la solidaridad. Sabemos que los abogados deben basarse siempre en la lógica y la ética. Por una parte, la lógica permitirá basarse siempre en la realidad de los hechos para poder discernir en sí entre lo justo y lo injusto, mientras que la ética es una rama de la filosofía que estudia las cosas por las causas y los actos humanos. Luego, siguiente, por favor. Siguiente. La lógica y la ética del abogado. El dilema. El dilema ético y jurídico es una de las claves para poder establecer un sistema óptimo dentro de la convivencia entre los distintos individuos que forman una sociedad. La estructura de la norma jurídica, así como en su aplicación, entrañan desde los principios elementales de la lógica. En efecto, la norma jurídica es una regla de conducta obligatoria que atribuye a los supuestos normativos a una consecuencia del derecho. Todo derecho está dentro de la lógica o el arte del pensar. La norma jurídica nace de un ordenamiento de la razón. Es por eso que los abogados tienen la idea de ley, de norma, la idea de derecho, de justicia, de bien común, puesto que sabemos que todos los abogados juzgan de las conductas humanas, tachando estas como justas o injustas, legales o ilegales, constitucionales o inconstitucionales. La figura de un abogado en este sentido juega uno de los papeles más importantes en el escenario jurídico, puesto que garantiza la información, actúa como un asesor, representa el derecho a la defensa, entre otros. Por lo tanto, el abogado no se puede concebir tan solo como un representante justiciable, sino también como un operador del sistema jurídico que tiene como objetivo la administración de justicia. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre la ética y el derecho.
En un principio, para averiguar la fascinante relación que existe entre ambos términos, primero debemos conocer los conceptos de estas palabras, o por lo menos qué motiva a cada una de ellas, porque su materia y su argumento en realidad son muy largos. La palabra ética deriva del griego ethos, que significa el modo de ser o carácter. La ética es una rama de la filosofía que estudia la moral, es decir, lo que se considera como buenas costumbres para vivir en una sociedad y lograr una convivencia equilibrada entre las personas. Mientras que el derecho, por otro lado, significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, y el derecho básicamente es el conjunto de normas creadas para regular la conducta externa de los hombres, y en caso de incumplimiento, esta prevé una sanción. Pero bueno, para poder entender la relación entre ambas materias, como lo explica el texto, debemos hacernos una serie de preguntas simples como las que son: ¿puede el hombre en realidad conocer objetivamente qué es el bien y el mal? O ¿qué aspectos se dan por arbitrio de cada hombre? Pues bueno, curiosamente, si vamos un poco en retrospectiva a lo que estamos preguntándonos, es una de las primeras preguntas que nos hacemos nosotros como estudiantes de Derecho al entrar a la carrera. La delimitación y el bien y el mal siempre ha sido una incógnita que ha taladrado la mente de un montón de personas, no solo de las que están relacionadas con el área de humanidades. Por ello, es que es un tema tan abstracto de manipular, pero su punto de colisión es fácil de entender en una delimitación superficial. Según lo que dice el filósofo Salomón Rahaim, todos los seres que integramos el mundo tenemos algo que nos conviene y por el contrario tenemos algo que nos afecta o algo que consideramos adverso. Por ello es que se explica entonces que, por ejemplo, una planta y un animal les va a hacer daño el fuego, pero el alimento les va a hacer un beneficio. Entonces aquí vemos que lo que les favorece y lo que no los favorece. Esto quiere decir que hay puntos opuestos en lo que algo o alguien necesita y siempre se va a diferir según de quién se trate. Por ejemplo, podemos hablar de especies diferentes, como por ejemplo, podemos decir que a un perro le hace daño comer cebolla, pero a un roedor no. Entonces, tendríamos una diferencia de beneficios. En este caso, hay algo adverso y algo beneficioso, pero también se da en la misma especie. Por ejemplo, hablando de los humanos, decimos que el azúcar que puede aprovechar una persona le haría daño a un diabético. Entonces, aquí aparece la primera noción del bien y el mal, básicamente siendo que lo bueno, lo que conviene hacer, mientras lo malo va a ser lo adverso o algo que cause un mal. Sin embargo, en el mundo hay un ser que engloba las características para poder comprender lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Estos somos los humanos. ¿Por qué? Porque las plantas son vegetativas y los animales son sensitivos, pero nosotros somos racionales, somos inteligentes y tenemos libertad. Eso es lo que nos hace a nosotros humanos. El hombre es la única especie que dicta leyes para ser obedecidas. Por ejemplo, no podemos dictar una ley para los perros que les digan que no ladren, o a los árboles que no rompan el suelo con sus ramas, porque obviamente al no tener raciocinio no las van a seguir. Por eso es el hombre el único que puede dictar y seguir leyes. En este caso, muchos dirán que los animales tienen el sentido de reconocer lo que está bien y lo que está mal para ellos. Sí, lo tienen por instinto, pero no lo pueden comprender de la manera en la que nosotros lo hacemos. Nosotros entendemos que estas dos cosas, lo beneficioso y lo malo, representan el bien y el mal. Ellos no lo saben. Pero con relación a estas preguntas, hay otra pregunta que se puede formular, que es si el ser humano es capaz de determinar aquello que le convenga de forma objetiva. Es decir, es fácil decir que el humano en realidad va a decidir eso según sus propias cualidades y según ellos determinará entonces lo que es bueno y malo. Esta actividad no hay quien la discuta sanamente porque es una pregunta bastante abstracta y bastante ambigua, porque lo que hacemos lo hacemos a través de la libertad. La conciencia es la que nos dice qué hacer y cómo actuar con nuestra libertad. El hombre es capaz de conocer el bien y el mal, pero no está encadenado en ninguno de los dos extremos. En esto se basa la libertad. El hombre
llama a estas acciones de libertad la moral, independiente de que sean buenas y que sean malas, o que sean malas, como se conoce coloquialmente, ¿no? Nosotros decimos que la moral son actuar de bien, seguir las reglas de la sociedad, pero lamentablemente no es así. La moral simplemente son las acciones libres, buenas o malas. Por ejemplo, por esto el autor de este texto del que estamos estudiando, él expresa que él ve a los héroes y los ladrones como lo mismo, solo que uno actúa desde el extremo del bien y el otro actúa desde el extremo del mal, pero ambos están haciendo acciones morales. Por ejemplo, si alguien le da un balazo a una persona, desde el punto de vista del tiro al blanco van a decir que es una acción perfecta, pero mientras la sociedad va a decir que es una acción mala porque ha herido a una persona. Entonces quiere decir que todo depende de la determinación de la libertad y el sello que se le dé. Entonces, si ya sabemos que la moralidad son aquellas acciones que delimitan eh, la libertad, entonces somos como humanos, estamos conscientes de que, por ejemplo, hay leyes de tránsito, se condena el robo y hay sanciones, pero nada de esto tendría sentido si las leyes no tuvieran moralidad, porque si no, no tendríamos la opción de decidir si cumplirlas o no, si irnos al extremo del bien o al extremo del mal. Las leyes no son de física, son morales. Por eso se sanciona en la transgresión o la observancia, aun donde quiera que se admita que el hombre es capaz de moralidad. Pero surge una última cuestión. ¿Cómo averiguamos lo que está bien y lo que está mal? En realidad no hay autor que determine un modo específico de decir lo que está bien o lo que está mal, pero ningún autor va a decir que no existe la forma de comprobarlo. Entonces, ¿cuál es el punto de referencia para distinguirlo? La manera de saberlo es si conviene o no la naturaleza de la sociedad en general, puesto que lo mismo se debe proceder a lo que llamamos el bien específico del hombre en general, ya que la moral abarca la actividad libre propia del hombre, pero si el hombre actúa por su propio camino, la moralidad o las leyes serían diferentes para cada uno. Entonces, por eso, como animal racional y social, su estructura no cambia drásticamente. Por eso podemos tener unas o determinar conveniencias y adversidades generales que nos permitan crear las leyes. Esto lo hacemos a través de tres tipos de leyes. La primera es la ley física, que es aquella que rige a las criaturas con notas de razón. Tiene su convergencia con la ley moral, ya que es aquella que establece la libertad y la que nos da la libertad y nos guía a través de la ley moral. Mientras que la ley moral es el camino que nos marca recto y que no destruye la libertad del ser humano. Pero siempre va a haber una ley, siempre va a haber una manera de cumplir, de observar o de violar estas leyes. Y esto es lo que dice la moral. Estos son los dos extremos, el bien y el mal. Y por último existe la ley natural, que son el bien necesario y los males necesarios también. Ellas son aquellas leyes que nosotros seguimos por como quien dice, por inercia. Son las leyes que siempre han existido. Por ejemplo, nosotros decimos, a través de la religión, por ejemplo, se nos dice que no podemos robar, que no podemos matar, que no podemos calumniar, que no. Y esas son leyes que nosotros seguimos por naturaleza. Han estado ahí durante siglos y nosotros decidimos si cumplirlas o no, pero en realidad no están establecidas en ningún lugar. Son leyes superiores a nosotros. Y es la convergencia de estos tres tipos de leyes son las que dictan la moralidad. Yo soy Naomi Zambrano, muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición en cuanto al tema que impartía Naomi sobre la moral, y acotaré que es el conjunto de principios de conducta que hemos adquirido por asimilación de las costumbres y valores de nuestro ambiente, por ejemplo, la familia, escuela, iglesia, y aquellas que nos son impuestas en esos ambientes con base en la autoridad, como por ejemplo nuestros padres, un sacerdote y los maestros también. Recalcando que el hombre vive determinando lo que es bueno o malo, que es correcto o incorrecto, lo permitido y lo que está prohibido, ya que hay acciones que el ser humano cree que están bien porque su naturaleza es así.
aunque no lo esté, pero en su creencia está que sí está bien. La moral, por tanto, es un deber de la actividad diaria para poder llevar los fines de la vida humana. Y como bien se explica en la revista, y mencionan dos ejemplos en los cuales que he destacado que hay una distinción entre lo que es bueno y malo, que es correcto e incorrecto. Entre eso hay acciones que el ser humano cree que está bien, por tanto quiere imponer su pensamiento ante alguna situación, tomando el ejemplo que da de Hitler cuando expidió la ley para prevenir la descendencia enferma, con esto haciendo referencia a que aún así las personas no son dueñas de su ser, al momento en el que él practicó un sinnúmero de vasectomías, haciendo constar que las personas no somos piezas de máquinas sociales. Y para Hitler eso era lo correcto, pero para cualquier ser humano es atentar contra él mismo. En otro ejemplo también especifica que para algún hombre puede estar o sentir que lo correcto o normal es drogarse, violar, robar, porque su naturaleza es así, poniendo en caso de que fuese una persona que se crió en este tipo de entorno que lo hace ver normal, pero como sabemos es algo que para la mayoría de seres humanos no está correcto. En tanto no deja ser libre a la persona en que le afecta dicha situación y va contra ella perjudicándola. Moralmente no está bien, pero para su ser racional sí lo está. Siguiente diapositiva. Según el autor de dicha revista, menciona 4 aspectos importantes. El primero es discernirnos entre el bien y el mal, seguido de juzgamos que debemos evitar el mal y hacer el bien. Como tercero, por el testimonio de la conciencia moral, nos sentimos dignos a recibir un castigo o un premio según ciertos cánones. El cuarto es que todo lo llevamos por naturaleza en nosotros desde que tenemos uso de razón. La conducta mala de las personas siempre será juzgada y condenada. En el caso del asesinato, el adulterio, el robo, la mentira también, el suicidio, porque implican ciertas medidas de privación del ser. Siguiente diapositiva. El ser humano desea y sabe qué es lo mejor, qué es lo que no puede ser y se desarrolla, por tanto, moralmente. A esto se le conoce como conciencia moral, ya que cada persona es responsable de sus actos. Por tanto, si queremos progresar como buenas personas, sabemos qué es lo que debemos hacer y la manera razonable en la que debemos comportarnos y basarnos para ello. Siguiente diapositiva. La moral es algo totalmente cultural, nos viene de afuera, nos dicen cómo comportarnos. La religión es un claro ejemplo de ello. Se nos somete a ciertas normas que si no se cumple, Dios nos va a castigar. No hay moral universal, es individual, es la ética universal. Se basa también en el costumbrismo moral popular de determinada sociedad. Esto se da en el proceso de socialización donde la familia toma un papel importante. Esto en cuanto al proceso de crianza y el entorno en el cual nos encontramos, que llega a determinar cómo será nuestra personalidad en el caso de que sean personas que, como bien se dice, van por el mal o son delincuentes o de ese tipo, o una persona que es una persona que respeta y sabe su manera de actuar por el determinado lugar y la forma de crianza. La voluntad divina no importa la religión que se profese, donde el hombre tiene determinadas normas de comportamiento tomadas de la ética de Dios, pero también tiene su dificultad, ya que no todos creen en Dios, por lo tanto no puede regirse a una ética que venga de un ser en el que no se cree. Las leyes morales están basadas en la naturaleza humana, por ejemplo, están basados en el valor verdadero de la vida humana y la necesidad de preservarla. Por ejemplo, como comúnmente hemos escuchado, el no cometerás adulterio, que está basado en el valor del matrimonio y la familia, el valor del amor y la entrega mutua y la necesidad de los niños de tener confianza y estabilidad. Y como
último punto, en la ley natural es también naturalmente reconocida por la razón humana y la experiencia. Quiere decir que nosotros no necesitamos de la fe religiosa o de la revelación divina sobrenatural para que estemos moralmente obligados a escoger el bien y rechazar el mal, o lo que bien y el mal signifiquen. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Bielka Bravamano y voy a continuar con la exposición de Ética y Derecho, que dice que la lógica jurídica permite un conocimiento jurídico establecido en el ejercicio de la razón. Por eso se usa el derecho como herramienta de primer orden, cuyo objeto de estudio son los pensamientos jurídicos y facilita la toma de decisiones fundamentadas. La reflexión filosófica sobre el derecho es una reflexión de los problemas de esta experiencia por el lado de sus determinados científicos, que sea capaz de encontrar el orden deseado en la integración entre lo volitivo y normativo. En este sentido, el labor filosófico es una reflexión técnica cognoscitiva. Según la tradicional filosofía del derecho, a las normas en que se concibe la naturaleza del fenómeno jurídico, es lógica dialéctica y determina los límites de su propio objeto ante el desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología a partir sobre la segunda mitad del siglo XIX. La otra, por favor. Gracias, Naomi. La otra, el ateísmo. El ateísmo es un producto y una simplificación racionalista de la realidad, ya que el ateísmo es un producto racionalista porque está separado de la vida real, ya que el ser humano carece de un criterio sólido de reactitud. En casos cuando se guíen su obrar por principios de utilitaristas, una diferencia abismal entre moral y derecho, alegando que una es autónoma y rige los actos internos del hombre, mientras que el derecho es heterónomo y rige los actos externos del ser humano. Pues existen tres fases sucesivas en el acto voluntario, que son deliberación intelectual, la de determinación y la ejecución. La deliberación intelectual es un acto complejo que comprende entre varios ejemplos, como son la concepción de dos actos contrarios, la concepción de las razones en pro y en contra de estas alternativas, que son objeto de deliberación, y comparación de los motivos presentados en contra de las alternativas. La determinación sigue a la deliberación y constituye la esencia misma del acto voluntario. Consiste en elegir entre las diferentes alternativas que hay y optar por una de ellas. Esta voluntad se pronuncia como veto y fiat. Fiat es la cual que hace que la posibilidad elegida se realice, y un veto es por la cual impide realizarse otras posibilidades. La ejecución es la realización exterior del acto interno de la decisión tomada por la voluntad, ya que el acto voluntario supone siempre un esfuerzo, un movimiento interior para la realización de la determinada tomada. Pues este principio ético es heterónomo porque se impone a la razón y la voluntad del sujeto, ya que no establece su razón ni a su voluntad. Por favor, la otra diapositiva. La moral y el derecho. La moral y el derecho hace referencia a una parte importante del comportamiento humano y se expresa en gran medida con los términos que son el deber, la obligación, la culpa y la responsabilidad. Se puede decir que el contenido de derecho es una clara dependencia de la moral social vigente, de la misma forma en que toda moral social pretende contar con el esfuerzo coactivo del derecho. La moral toma en cuenta el acto humano en todas las etapas que se tiene a las cuales ha recorrido, y se nota la interioridad con que se le califique. Esto quiere decir que la valoración le hace refiriendo a los actos, a sus motivos más íntimos. En cambio, el derecho, por su parte, regula el acto humano en su aspecto exterior, pero no ignora el aspecto interior del acto humano, y por aquello se toma en cuenta la intención, la buena fe, el error, el dolor, la mala fe y en esta conducta humana. El contenido moral del derecho penal es patente, ya que, por ejemplo, son los robos, los homicidios, los tráficos enervantes, corrupción de menores, abuso de autoridad, falsificación de diversas especies, atentados, lesiones, calumnia, abuso de confianza.
Y estas conductas son que el derecho delictuoso y la moral se convierten en inmoral, ya que el delito no es más que una conducta, sea prohibida y castigada. Este contenido moral en las otras ramas del derecho también es fácil de detectar. Las instituciones del derecho civil se encuentran en la protección de los valores morales de la familia y de la responsabilidad contractual. El derecho del trabajo vela por la dignidad de los trabajadores, la valor moral, y en cuanto al derecho constitucional, dice que la Constitución es un proyecto de convivencia social que debe implementar para el bien moral de los miembros de la comunidad, y así se pueda vivir y desarrollar un ambiente social más contractivo. Y pone los medios de servicios sociales para los miembros de la comunidad puedan vivir y desarrollarse en un ambiente más constructivo. Gracias.